Muy queridos peregrinos, ayer tuvimos la gracia de visitar la explanada del templo y ahí enfrente de mí tenemos la explanada, el Domo de la Roca y la mezquita El Aqsa. Estuvimos por ahí visitando, leímos unos textos maravillosos, explicamos algo y por las circunstancias de la visita no pudimos hacer propiamente todos los elementos de nuestra catequesis. Los voy a mencionar nada más. Son del Catecismo de la Iglesia Católica, los números 142 a 184. Mencioné un poquito los temas, pero hoy quiero repasarlos solamente de modo breve para luego pasar a la catequesis de hoy, que son los símbolos de la fe y que quiero también explicar lo mejor posible. Hablamos ayer de la obediencia de la fe, udire, la obediencia que viene de la escucha. Abraham escuchó y respondió. La Virgen María es el ejemplo más excelso de escucha y de respuesta a Dios nuestro Señor, porque el ángel le habló y ella respondió: hágase en mí según tu palabra. Queridos amigos, siguiendo ese tema, San Pablo va a decirnos una frase fuertísima. Sé en quién he creído y mi fe es firme. Sé en quién he creído y mi fe es firme. Y aquí quiero decirles una vez más lo que nos dijo ayer el Padre Mans. Nosotros creemos en Dios. Si yo creo en Dios y creo que Dios es Dios y que es el creador y que hizo todo, mi fe es fuerte, es firme, es una roca. Pero también tengo que creer lo que Él me dice. Y aquí conectamos ya desde ahora con el tema de hoy, los símbolos de la fe. La Iglesia apostólica, es decir, Pedro, Pablo, Santiago, Juan, codificaron las verdades fundamentales de la revelación en unas verdades breves. Queridos hermanos, es como darles la credencial del cristianismo, como darles la credencial del creyente. Y eso es lo que llamamos el credo, que ha tenido muchas versiones. Luego voy a mencionar brevemente las versiones principales y las versiones que la Iglesia Católica usa ahora. Esa fe cierta es creer en Dios Padre. El Padre nos revela al Hijo, a Jesucristo. Toda la vida de Cristo la vamos a ver sintéticamente. Y el Hijo nos va a revelar y nos va a dar su Espíritu, el Espíritu Santo. Esa es la fe de la Iglesia, es una fe trinitaria. Por eso, desde el día 1 en que somos cristianos, nos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada vez que vamos a hacer un sacramento, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al final de la misa, el Padre nos va a bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nuestra fe es trinitaria, está basada en Dios Padre, Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Las características de la fe. En primer lugar, tenemos que decir que la fe es una gracia, es un don de Dios. Es Dios que se acercó a nosotros y es Dios que infunde en nuestra alma las gracias necesarias para responder a esa fe, para responderle a Él y ser fieles a Él. Es también un acto humano porque nadie es obligado a creer y Dios nuestro Señor no nos manda un ángel que nos diga ahora crees porque crees. Nos da la gracia. Nosotros tenemos que responder a esa gracia y edificar sobre esa gracia nuestra propia fe personal. La fe exige la plena libertad, no el libertinaje. Ya hemos hablado un poco de este tema, no el caprichismo ni el libertinaje, porque si yo quiero ser piloto me van a hacer un examen de todas las cosas que tengo que saber para manejar un avión, para llegar a un aeropuerto, salir de un aeropuerto. Si yo quiero ser maestro, tengo que hacer un examen para ser maestro. Si yo quiero ser albañil, tengo que saber ser albañil y aprender lo mínimo de lo mínimo para comenzar a ser albañil. Si yo quiero ser creyente, tengo que saber
el núcleo de la fe, por lo menos las bases, los rudimentos de la fe. Por eso la fe exige nuestra inteligencia, nuestra colaboración, nuestra plena libertad. Dios ayuda a nuestra inteligencia, porque a veces nuestra inteligencia, aún con la gracia, como que tantea un poco, y por eso Dios nuestro Señor nos regala los signos de credibilidad. ¿Cuáles son los signos de credibilidad? Los signos de credibilidad son los milagros. Jesús dice: yo te perdono los pecados, es decir, yo soy Dios, y le dice al paralítico: toma tu camilla y levántate y vete a tu casa. Y al ciego de nacimiento le dice: yo soy la luz del mundo, y mira, ve. Cristo hizo milagros, los santos, muchos santos han hecho milagros, y esos son los signos de credibilidad, así como la acción maravillosa y patente de la providencia y la vida de los santos. Con eso, Dios nuestro Señor apoya nuestra inteligencia para que en medio de ir a tientas encontremos puntos fuertes y ellos nos ayuden a creer, a ser fieles a nuestra fe, a obedecer a nuestra fe. Yo he encontrado siempre que a la raíz de un grande creyente o de una grande creyente suele haber un testimonio de fe. Un sacerdote, mi abuelita, una tía, una monja, una catequista, un catequista, alguien. El mismo Juan Pablo II nos enseñó en la historia de su vocación que un sastre, no recuerdo ahora su nombre, un sastre fue para él una guía potente en su fe. La fe exige perseverancia, la fe es una velita, aquí tenemos nuestra velita, queridos amigos, la fe es una velita que hay que cuidar, hay que proteger, no podemos exponerla a todos los vientos porque se nos apaga, no podemos exponerla a todas las doctrinas porque nos podemos confundir en nuestra fe, y también exige perseverancia, es decir, una fe que yo no alimento. Imagínense una lámpara en mi casa que yo desenchufo, porque tiene un falso contacto, está lampareando hasta que se funde y se apaga. Y si fuera una lámpara de aceite, si yo no le pongo constantemente el aceite se consume y la lámpara se apaga. Tenemos que ejercitar nuestra fe. Ya lo dice el apóstol Santiago al inicio de su carta, que la fe sin obras es muerta. Si yo digo creer y no lo manifiesto con mi vida, si yo digo creer y no ejercito mi fe en los diversos modos que la fe se tiene que ejercitar, la oración, la caridad, la plegaria, la alabanza, la vida cristiana, pues mi fe poco a poco se va muriendo. La fe es el comienzo de la vida eterna. Queridos hermanos, estos meses pasados, desde nuestra peregrinación de octubre, he recibido tantos testimonios tan hermosos que dice la gente: Padre, yo he sufrido, yo vivo, yo soy anciano, yo soy joven, yo tengo hijos, yo no tengo hijos, pero la fe es mi aliento, la fe es mi esperanza, la fe me hace esperar una vida más. Y he recibido incluso testimonios de gente que está muy enferma, gravemente enferma, y dice: Padre, estoy pasando este tiempo con paz, porque creo en Dios, porque amo a Dios, porque espero en la vida eterna. Termino esta breve introducción del tema de ayer. Nosotros decimos creo y también a veces decimos creemos, porque la fe es comunitaria, como la vida humana. Queridos hermanos, ninguno de nosotros cayó un día del cielo, ¿verdad? Aquí está un niño y vino a vivir solo y se las va a arreglar como pueda. No. La vida la recibimos de nuestros padres, en una familia, en una tribu, en una población, y recibimos la educación, y hay agentes que van interviniendo en nuestra fe y en nuestra vida y en nuestro crecimiento intelectual, físico y también en nuestra fe. Por eso, iglesia significa asamblea, comunidad. Cuando dijo Jesús, nos enseñó el Padre Nuestro, no dijo Padre mío, dijo Padre Nuestro. Somos una comunidad, somos una familia,
Y la fe se vive también en esta dimensión social que para nosotros es la dimensión de la iglesia. Queridos hermanos, la fe es la misma en todas partes. Es hermosísimo ir de viaje, de trabajo, de vacaciones a un pueblo, a otro pueblo, a una ciudad, a otro país, y encontrar que creemos la misma fe, creemos en el mismo Dios, adoramos la misma Eucaristía, amamos a la Virgen y a los santos y creemos en el cielo igual en todas partes del mundo. Somos hermanos, somos un pueblo, somos peregrinos, vamos caminando al encuentro del Señor. Hasta aquí, queridos amigos, termino y sintetizo un poco lo que vimos ayer en la explanada del templo, para comenzar hoy otro tema, y con esto cerramos la grande primera parte de nuestra peregrinación. Dios que viene al encuentro de los seres humanos y los seres humanos que respondemos a Dios con nuestro creemos, somos comunidad, somos familia, somos peregrinos. Queridos hermanos peregrinos, voy a hablar hoy de los símbolos de la fe. Los símbolos de la fe. Y así mañana comenzamos la grande segunda parte de nuestra peregrinación, que es creo en Dios Padre. Vamos a decir, quiero decir dos o tres cosas antes de entrar directamente en el tema que vamos a hacer hoy, callejeando por la ciudad antigua de Jerusalén. Ahí está la explanada, ahí está el muro de los lamentos, y así idealmente partimos del judaísmo y vamos a ir callejeando hasta llegar al Santo Sepulcro. Así empiezan a conocer un poco la ciudad de Jerusalén. Queridos hermanos, se han metido en nuestra sociedad algunas actitudes difundidas contra la fe. Yo quiero hablar de ellas brevemente. Una, creer es de ignorantes. Creer es el camino fácil del quien tiene miedo a afrontar la vida. No es verdad. Creer verdaderamente exige mucho valor, mucha honestidad. Tenemos que hacer la verdad en la caridad, no pantallas, no ilusiones ni imaginación. Creer es muy exigente. También se ha metido un poco la idea de que la Biblia es una colección bonita de libros antiguos, pero nada más que eso. Incluso me refirió un día a un amigo que estudió en una universidad así dicha católica o de inspiración cristiana, que en una clase les dijeron: ¿usted cree que Dios hizo el mundo en 7 días y que Adán y Eva, ay, no comas de la manzana, ay, sí, mira, yo obedezco, no desobedezco? Riéndose de la Biblia. Quien hace eso es un ignorante. Quien hace eso está jugando con la palabra de Dios y no entiende para nada lo que son los géneros literarios. Como les dije el otro día, cada autor sagrado, cada autor de cada libro tiene su tiempo, su cultura, sus lenguajes, su personalidad, y hay que entrar ahí en los géneros literarios para entender cuál fue el mensaje original y lo que Dios quiso decirnos a través de ese mensaje original. Cuando Dios le dice a Adán y Eva que no coman de un árbol, no está jugando, ni está jugando a la mamá. Miren, niños, no tomen de estas galletitas que compré hoy porque son para mañana la fiesta de tu hermano. Dios es Dios, y en esas imágenes, en esos símbolos nos está dando lecciones profundísimas. También he percibido por ahí que hay teorías, creencias de que el pecado original fue una invención de los teólogos del medioevo oscurantista para justificar muchas cosas de la Biblia y de la Iglesia Católica. Queridos hermanos, quien dice eso no le cree a Dios. No le cree a Dios, porque la Biblia habla del pecado original, habla de la mancha, habla de la expulsión del paraíso. Lo vamos a ver más en detenimiento. Repito, si le creo a Dios,
creo todo lo que me reveló, porque creo que es Dios y que no me engaña. Entonces, el pecado original es una realidad teológica, antropológica, y tenemos que darle toda la seriedad que tiene. Con esto les digo que la fe, nuestra fe judío-cristiana, bíblica, evangélica, la fe de la iglesia, es una roca. Nosotros no estamos jugando al creyente como a veces ciertas modas. Ahora el New Age, mañana las constelaciones, pasado mañana inventamos quién sabe qué historias. Queridos hermanos, no estamos jugando al creyente nosotros creemos en Dios, creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, tenemos la fe de años, miles de años, de mártires, de santos, de misioneros, de almas consagradas, de familias cristianas, y estamos radicados en esa fe, con santo orgullo, con amor, con pasión, y que no nos la quite nadie, ni con la ametralladora en la persecución, ni con esos adormilamientos de una vida fácil, cómoda, sensual, mundana, frívola, porque entonces echamos por la borda todo lo que Dios nuestro Señor nos ha regalado y todo lo que ha vivido nuestra Santa Madre Iglesia durante 2000 años y antes en el judaísmo. Queridos hermanos, he querido venir aquí a hablar de los símbolos de la fe porque allá donde ven esas luces verdes, que además es una minarete musulmán, todas esas luces en la ciudad de Jerusalén y en el Islam son minaretes musulmanes, allí estaba el pórtico de Salomón. En los primeros semanas y meses y probablemente años del cristianismo, allí se reunían nuestros hermanos cristianos. Allí se reunían con Pedro y Juan. Allí Pedro y Juan curaron a un paralítico. Allí hicieron comunidad. Allí se reunían a escuchar el testimonio de los apóstoles. Allí comienza la vida de la iglesia, y esa vida de la iglesia, esos cristianos que se reunían ahí, esos cristianos que se convirtieron en Pentecostés y que fueron bautizados, esos cristianos que empiezan poco a poco a identificarse como cristianos en una vida difícil y complicada, a veces en persecución, muy rápido en persecución. Pablo va a ser perseguidor, Herodes, el hijo, va a ser perseguidor, Poncio Pilato va a seguir castigando y persiguiendo a los cristianos, etcétera, etcétera. Esos cristianos viven en esta ciudad. Vamos a recorrer las callejas pensando que cualquiera de las puertas que estamos viendo pudieron haber sido las casas de nuestros primeros hermanos cristianos. Esos que tenían un signo y seña, ¿verdad?, para identificarse en medio de los no cristianos. Y cuando había persecución, se protegían en sus casas y celebraban la fracción del pan en sus casas. Y de esos primeros cristianos va a surgir el símbolo apostólico, el primer credo. El primer credo, queridos hermanos, es el paquete envuelto precioso con moño y nombre que le daban, entre comillas, le enseñaban desde el inicio del cristianismo, y cuando el cristianismo se fue extendiendo a todos los que aceptaban la fe y se hacían bautizar. Para ser bautizados tenían que aprenderse el credo de los apóstoles, el símbolo apostólico. Y ese símbolo apostólico era el santo y seña de nuestros hermanos cristianos aquí en la Jerusalén antigua que ahora vamos a recorrer. Vamos a ir de aquí al Cardo Romano. Estamos hablando del año 134 de la era cristiana,
y de ahí vamos a caminar luego al Santo Sepulcro. Vénganse conmigo. Queridos amigos, vamos dejando ahora la zona del Muro de los Lamentos y del Templo de Jerusalén y vamos a caminar en 3 minutos, nada más y nada menos que 130 años de la vida de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad fascinante desde muchos puntos de vista. Es una ciudad que ha sido destruida nada más y nada menos que 14 veces. Entonces, debajo de nuestros pies se podrían ahora excavar 14 niveles de la ciudad de Jerusalén. Vamos directamente al Cardo Romano del año 134 de la era cristiana. Este cardo romano fue realizado por el emperador Adriano. El emperador Adriano conquistó esta zona, ya era de los romanos, pero como había muchas sublevaciones de los judíos, vino, expulsó a los judíos de todo Jerusalén y todos los alrededores y mandó que no pudieran por ningún motivo volver a Jerusalén. Y así Jerusalén quedó romana, quedó pagana hasta prácticamente el edicto de Milán, hasta el momento en que el imperio se convierte al cristianismo en el año 313. Tenemos ahí casi 3 siglos de una vida del cristianismo muy hermosa, pero muy difícil. Y aquí tenemos detrás algunos judíos que han venido a la sinagoga y que nos recuerdan también, ¿por qué no?, el judaísmo antiguo, el judaísmo que convivía con el nacimiento del cristianismo. Aquí vamos a mostrarles ahora unas piedras antiquísimas que están expuestas. De estas hay miles, millones. Toda la ciudad de Jerusalén está construida con piedras de destrucciones y reconstrucciones. Aquí las pueden ver, todas ellas, capiteles, frisos, etcétera. Estamos tocando la ciudad de Jerusalén del siglo I e inicios del siglo II. Aquí les invito a ver el Cardo Romano. Vean el Cardo Romano. Esta era una pórtico que atravesaba completamente la ciudad de norte a sur. Ahí detrás de esas columnas se ven lo que eran seguramente casas, negocios, la calle central. De este lado tuvo que haber habido otro porticado igual que este y que completaba el así llamado Cardo Romano. Queridos amigos, estamos en el Cardo Romano año 134, cuando el emperador Adriano recreó prácticamente toda la ciudad de Jerusalén y la llamó Aelia Capitolina. Aelia Capitolina. Desde la vida de Cristo hasta este momento de estas columnas se va desarrollando la fe apostólica, la fe en la vida de Cristo. Yo quiero leerles así sumariamente el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. Jesús, Juan y Pedro suben al templo y ven a un tullido que está pidiendo limosna. Este tullido pide limosna y Pedro y Juan se le quedan viendo y le dicen: no tenemos ni oro ni plata que darte. En el nombre de Jesucristo resucitado, levántate. Se levanta el tullido y se arma un grande alboroto en la ciudad y corre todo el mundo a ver al tullido que estaba ahí, que todo el mundo conocía, como todos conocemos en nuestras iglesias y plazas,
algún enfermito, algún paralítico, algún cieguito que está pidiendo limosna. El discurso que hace Pedro en ese momento, estamos en el capítulo 3, versículo 11 de los Hechos, es importantísimo, muy aleccionador para nuestro tema de la fe. Lo voy a leer. Como él no soltaba a Pedro y Juan, el tullido, no lo soltaba, claro que no lo soltaba, todo el pueblo, presa de estupor, corrió donde ellos al pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto, o por qué nos miráis fijamente como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. ¿Se acuerdan de Jesús o Barrabás? Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino y matasteis al jefe que lleva a la vida. Pero Dios le resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de esto, testigos de la resurrección de Cristo. Y por la fe en su nombre, este mismo hombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que le ha restablecido totalmente entre todos vosotros. La fe. Ya sé que, hermanos, obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes, pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo padecería. Arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Moisés efectivamente dijo: el Señor Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Escuchadle todo cuanto os diga. Todo el que no escucha a ese profeta será exterminado del pueblo. Y todos los profetas que desde Samuel y sus sucesores han hablado, anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres, al decir a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado para bendeciros, apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades. Queridos hermanos, tenemos desde las primerísimas predicaciones apostólicas una grande claridad. Es la misma fe. Es la misma fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los profetas, que se cumple en Cristo. Ese Cristo que murió y resucitó, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí está la tradición viva de la iglesia, nosotros somos testigos. Y esto, como les dije antes, los apóstoles y sus primeros sucesores empiezan a formularlo en frases cortas, sintéticas, que son el símbolo de la fe. Les voy a decir lo que significa símbolo en el griego. Símbolo es cuando una persona toma algo, por ejemplo, esto, y le dice: mira, no sé qué nos va a pasar en la vida, estamos en guerra, tú te vas a ir por tu lado y yo por el mío. Ten, y nos vemos cuando sea posible, y cuando esto se junte voy a reconocer que eres tú. Eso significa símbolo en griego. Y símbolo significa también resumen, síntesis,
Entonces los apóstoles comenzaron desde el inicio a hacer una especie de síntesis de las grandes verdades, eso que hay que saber, eso que son las 4 semillas, y cada una de esas semillas va a dar un fruto grande. Y quiero que lean, quiero que escuchen este testimonio de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía fue el sucesor de San Pedro en la diócesis de Antioquía. Discípulo de los apóstoles, no conoció a Cristo, pero recibió la primerísima predicación apostólica. Y miren lo que escribe y vean cómo ya está casi uno de los credos, el credo apostólico. Dice: Ignacio, por sobrenombre Teóforo, es decir, portador de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! A la Iglesia de Dios Padre y del amado Jesucristo, establecida en Esmirna de Asia, la que ha alcanzado toda clase de dones por la misericordia de Dios, la que está colmada de fe y de caridad, y a la cual no falta gracia alguna, la que es amadísima de Dios y portadora de santidad. Mi más cordial saludo en espíritu irreprochable y en la palabra de Dios. Y oigan este párrafo que les voy a leer. Doy gracias a Jesucristo Dios por haberos otorgado tan gran sabiduría. He podido ver en efecto cómo os mantenéis estables e inconmovibles en vuestra fe, como si estuvierais clavados en cuerpo y alma en la cruz del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, ese es el amor a nuestra fe. Creo en Dios, creo en la iglesia, creo en la gracia, y esa fe me tiene clavado a Cristo. No estamos jugando al creyente, es un don, es un regalo del cielo. Y cómo os mantenéis firmes en la caridad por la sangre de Cristo, creyendo una fe plena y firme en nuestro Señor, el cual procede verdaderamente de la estirpe de David, según la carne. Es hijo de Dios por la voluntad y el poder del mismo Dios. Nació verdaderamente de la Virgen, fue bautizado por Juan para cumplir así todo lo que Dios quiere. Finalmente, su cuerpo fue verdaderamente crucificado bajo el poder de Poncio Pilato y del tetrarca Herodes, y de su divina y bienaventurada pasión somos fruto nosotros, para, mediante su resurrección, elevar su estandarte para siempre en favor de sus santos y fieles, tanto judíos como gentiles, reunidos todos en el único cuerpo de su iglesia. Todo esto lo sufrió por nosotros, para que alcanzáramos la salvación, y sufrió verdaderamente, como también se resucitó a sí mismo verdaderamente. Yo sé que después de su resurrección tuvo un cuerpo verdadero, como sigue aún teniéndolo. Por eso, cuando se apareció a Pedro y sus compañeros, les dijo: tocadme y palpadme, y daos cuenta de que no soy un ser fantasmal e incorpóreo. Y al punto le tocaron y creyeron, adhiriéndose a la realidad de su carne y de su espíritu. Esta fe les hizo capaces de despreciar y vencer la misma muerte. Después de su resurrección, el Señor comió y bebió con ellos como cualquier otro hombre de carne y hueso, aunque espiritualmente estaba unido al Padre. Quiero insistir acerca de estas cosas, queridos hermanos, aunque ya sé que las creéis. Queridos hermanos, tenemos aquí una de las primeras formulaciones del credo apostólico. Tenemos aquí como la predicación de los apóstoles, la fe de los primeros creyentes, que ya está en la segunda generación. Ignacio de Antioquía va a morir hacia el año 110, conoció al apóstol Juan también, y formula eso, vivió, lo tocaron, resucitó, hijo de David, todo lo que nos dice en síntesis la fe. Esa es la fe apostólica y ese es el credo apostólico. Queridos hermanos, vamos ahora a ir al Santo Sepulcro por continuar nuestra caminata a través de la ciudad de Jerusalén. Ya está medio oscura o muy oscura,
pero llegando al Santo Sepulcro vamos a terminar nuestra catequesis de hoy sobre los símbolos de la fe. Ahí vamos solamente a introducir el símbolo niceno-constantinopolitano. Vengan conmigo, vamos al Santo Sepulcro. Muy queridos peregrinos, ya vieron dónde está el Santo Sepulcro. Vamos ahora a terminar nuestra catequesis de hoy sobre los símbolos de la fe. Y quiero decirles de modo muy sencillo que
Hoy voy a introducir este librito Yucat, el Catecismo de los Jóvenes, que es maravilloso y que es una síntesis muy clara y muy pedagógica del Catecismo de la Iglesia Católica. Se lo recomiendo mucho. Voy a leer brevemente algunas fórmulas de este Yucat sobre el Catecismo de la Iglesia Católica para concluir hoy nuestro día, nuestra reflexión. Y quiero decirles el trayecto que hemos hecho en la ciudad antigua de Jerusalén. Partimos del Muro de los Lamentos viendo la explanada del templo, judaísmo, inicio del cristianismo, empieza Pedro, lo persiguen los discursos, Pentecostés, empieza a difundirse el cristianismo inicial. Subimos al Cardo Romano del año 134 y ahí leímos esa carta de San Ignacio de Antioquía, como hacia el año 110 la fe se había ya formulado. Y aquí llegamos al Santo Sepulcro y quiero que sepan que el Santo Sepulcro es contemporáneo, casi contemporáneo, del otro credo que se usa en la Iglesia Católica, que es el credo niceno-constantinopolitano. Tiene un nombre muy raro, pero es muy sencillo. Es un credo que surgió de dos concilios ecuménicos, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Nicea es en el año 325, Constantinopla en el año 381. Les voy a decir lo que pasó desde el credo apostólico hasta el credo niceno-constantinopolitano. En esos 2 siglos de muchas persecuciones y de muchas dificultades, el cristianismo se extendió por todo el mundo conocido y el cristianismo empezó a transformar culturas. La cultura griega, la cultura romana, la cultura germana, la cultura franca, la cultura celta, celtibérica, las culturas africanas, y en ese diálogo con las culturas, el cristianismo, por así decir, puso en crisis las culturas, cuestionó las culturas desde la fe y desde Dios, y también las culturas cuestionaron al cristianismo desde sus conceptos mentales, desde sus categorías mentales. Y lo que van a hacer los concilios de Nicea y de Constantinopla es responder a las culturas del tiempo. Y esos cuestionamientos fueron las herejías iniciales. El arrianismo, el nestorianismo, el marcianismo y otra serie de herejías del tiempo que se desviaban de la fe. Se hacía un concilio y volvían a la fe original, quizá formulada de un modo nuevo. Queridos amigos, de hoy en adelante vamos a seguir las explicaciones del credo. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, y vamos a seguir el credo apostólico. El credo apostólico, el primero, el original, el más sintético. Y de vez en cuando le vamos a tomar prestado algo al credo niceno-constantinopolitano, siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica. Lo que me importaba explicar es eso y espero que haya quedado suficientemente claro. El cristianismo inicial empieza a expandirse y empieza a confrontarse con culturas, empieza a confrontarse con mentalidades diversas y empieza a pasar problemas internos y externos y tiene que dar respuesta. Y eventualmente tiene que corregir pequeñas o grandes desviaciones y entonces las diferencias entre el credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano va a ser que el credo niceno-constantinopolitano posterior al apostólico va a matizar aspectos de la fe, va a expresar mejor para dar respuesta a los primeros grandes cuestionamientos que le pusieron las culturas, las filosofías, las mentalidades
de los tiempos. Vamos a ver qué nos dice aquí el Yucat y que espero que les guste también, es muy sintético y muy claro. Dice así: ¿para qué necesita la fe definiciones o fórmulas? Y dice: en la fe no se trata de palabras vacías, sino de una realidad. A lo largo del tiempo se condensaron en la Iglesia fórmulas de la fe con cuya ayuda contemplamos, expresamos, aprendemos, transmitimos, celebramos y vivimos esas realidades. Clarísimo, cada palabra tiene su propio peso. Contemplamos, expresamos, aprendemos, transmitimos, celebramos y vivimos las realidades de la fe. Sin fórmulas fijas, el contenido de la fe se disuelve. Por eso la Iglesia da mucha importancia a determinadas frases cuya formulación precisa se logró en la mayoría de los casos con mucho esfuerzo para proteger el mensaje de Cristo de malentendidos y falsificaciones. Las fórmulas de la fe son importantes, especialmente cuando la fe de la Iglesia se traduce a las diferentes culturas y sin embargo tiene que mantenerse fiel a su esencia, porque la fe común es el fundamento de la unidad de la Iglesia. Si empezamos a creer cada quien lo que queremos, la unidad de nuestra Iglesia se desmorona. ¿Qué son las profesiones de la fe? Nos dice Yucat. Las profesiones de fe son fórmulas sintéticas de la fe que hacen posible una confesión común de todos los creyentes. Por eso, queridos hermanos, en todas las iglesias del mundo mundial, los domingos recitamos el credo. Todos creemos lo mismo y espero que después de esta peregrinación todos creamos y entendamos bien lo mismo. Este tipo de síntesis se encuentran ya en las cartas de San Pablo. La profesión de fe o credo de los apóstoles de los primeros tiempos del cristianismo tiene una categoría especial porque es considerado como el resumen de la fe de los apóstoles. Es el jugo de lo que enseñaban los apóstoles desde el inicio, la tradición viva de la Iglesia. La profesión de fe larga o símbolo de Nicea, Constantinopla, tiene una gran autoridad porque procede de los grandes concilios de la cristiandad aún no dividida. Todavía no habíamos sufrido las divisiones que iban a surgir con el tiempo. Nicea en el año 325 y Constantinopla en el año 381. Y hasta el día de hoy constituye la base común de los cristianos del Oriente y del Occidente. Queridos hermanos, esa formulación de la fe niceno-constantinopolitana es la base común que tenemos todos los cristianos de Oriente y de Occidente. ¿Cómo surgieron las profesiones de fe? Se pregunta el Yucat. Las profesiones de fe se remontan a Jesús, que mandó a sus discípulos que bautizaran. En el bautismo debían exigir a las personas la profesión de una determinada fe, en concreto la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo va a administrarse el bautismo a uno que no sabe lo que está haciendo? Ahora lo hacemos con los niños y los papás y los padrinos garantizan la fe del niño, pero cuando se bautizaban adultos, la Iglesia tenía que cerciorarse de que creían lo esencial. De ahí salen los símbolos de la fe. Y luego vienen las dos fórmulas de los credos, la fe de los apóstoles y la fe de Nicea Constantinopla. Les voy a contar una anécdota simpática y con esto nos despedimos para comenzar mañana, Dios mediante, nuestra segunda parte de nuestra peregrinación. El Padre Salvador Calderón, que ustedes han visto probablemente los días pasados en las misas porque me sustituyó mientras yo preparaba esta peregrinación,
Dice que un día le pidieron ir a un colegio de monjas a escuchar las confesiones de los niñitos que iban a hacer su primera comunión. Y dice que fue hermosísimo y muy simpático. Y dice que llegó una niñita muy linda, muy bisbirinda, ¿verdad? Se arrodilló, muy formal. Y entonces el padre, pues, dialogando en la confesión, pues, ¿cuántos años tienes? Tengo tantos. ¿Estás preparada? Sí. ¿Quieres hacer tu primera comunión? Sí, la quiero hacer. Y le dijo el padre, ¿te sabes las oraciones? Y la niñita contestó, sí, padre, me sé las oraciones menos el credo niceno-constantinopolitano. Dice el padre que se echó una carcajada impresionante y le dijo, ¿quién te enseñó el catecismo? Y había sido una religiosa muy linda, muy correcta, que se ve que les había explicado todas estas cosas a los niños pequeños. Padre, me sé todas las oraciones menos el credo niceno-constantinopolitano. Queridos hermanos, hemos hecho un recorrido maravilloso desde Dan, Betel, Belén, el desierto, la explanada del templo, las callejas de Jerusalén, hasta el Santo Sepulcro, contemporáneo del credo niceno-constantinopolitano. Se estaba inaugurando la Basílica del Santo Sepulcro cuando fue el Concilio de Nicea, año 325, y con eso tenemos ya todo el camino de la revelación, todos los hechos que Dios quiso llevar providencialmente, anunció en el Antiguo Testamento, veladamente se fueron realizando, se realizan en Cristo, y con Cristo termina la revelación de Dios con el misterio de Cristo y comienza la vida de la Iglesia, y la vida de la Iglesia comienza formulando la fe en el símbolo de la fe, en el credo. Por eso nuestro canto de todos estos días, credo, credo, credo. Esa oración difícil que de niños de primera comunión a todos nos asustaba, no nos la fuera a preguntar el Padre en la primera confesión, pero que contiene todas las semillas sustanciales de nuestra fe. Que Dios los bendiga y que Dios renueve y fortalezca la fe de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias.